Buenas tardes. Imagino que podéis escucharme y verme bien. Antes teníamos un problema con el chat, no sabíamos qué pasaba, pero no permitía a los asistentes que escribieseis mensajes en principio. Ahora parece que eso sí se ha resuelto. Así que, bueno, para quienes no habéis estado nunca en esta plataforma, os comento un par de cosas solamente antes de empezar. Tenéis a la derecha de la presentación un panel en blanco con la posibilidad de escribir ahí mensajes de chat, preguntas o cuestiones que vayan surgiendo. Y también, como forma alternativa a esa, debajo de la imagen de la presentación debéis tener un simbolito que es un muñeco que levanta la mano. Si le dais ahí, también existe la posibilidad de intervenir hablando simplemente con el micrófono del ordenador, ¿vale? Bueno, quizá vaya entrando algunas otras personas mientras tanto, pero vamos a empezar ya por si, bueno, por si alguien tiene que marcharse a la hora que se acabe la sesión o lo que sea, ¿no? En principio la actividad va a durar unos 40-45 minutos, más quizá una parte de preguntas o algo así, en función de lo que os apetezca también un poco, ¿no? Sabéis seguramente que esta actividad, la de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, como tenéis en la presentación arriba a la izquierda, es algo que se viene celebrando en realidad en los últimos años. Creo que esta es la 9ª edición en Sevilla y bueno, que siempre se celebra en un sitio público, ¿no? Normalmente en la Plaza Nueva hay algunos actos, ¿no? Algunos stands, especialmente también para niños, otras veces hay cosas en el CICUS, etcétera, bueno, en distintos puntos de la ciudad, ¿no? Como la situación en la que es, este año todo se ha volcado en lo virtual y esa es un poco la razón por la que todas las actividades de este año son exclusivamente telemáticas. Que bueno, no es lo deseable, por supuesto, pero es verdad también que como no hay mucho más que hacer a partir de las 6, pues quizás es una manera de entretenernos, ¿no? Un poco. Yo espero que no sea muy aburrida la charla. Bueno, sin más, como podéis ver en la diapositiva también, lo que yo voy a contar un poco va a ser presentar el proyecto Marie Curie, un proyecto postdoctoral que se llama WOMAN en su acrónimo, ¿no? Que son las siglas un poco de Women, Men and Mobility, la W, la O, la M y la A y la M de movilidad, ¿no? Que es básicamente mujeres, hombres y movilidad, comprender la desigualdad de género en la prehistoria. Bueno, ¿y en qué consiste este proyecto? Es un poco lo que yo os voy a contar en estos 35 o 40 minutos más o menos, quizás, ¿no? Bueno, este proyecto es un proyecto financiado por unas acciones o una financiación, unos programas de la Comisión Europea que se llaman Marie Curie Actions, quizás lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Y en principio estaba pensado para desarrollarse durante 12 meses en el Departamento de Antropología de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, y otros 12 meses siguientes en el Departamento de Prehistoria y Arqueología, aquí en la Universidad de Sevilla, ¿no? Igual que antes he comentado, por las circunstancias que tenemos vinculadas al coronavirus, pues la situación impide que yo esté en Iowa, que es donde debería estar ahora mismo, ¿no? Y estoy trabajando desde Sevilla. El proyecto comenzó el 15 de mayo de este año, de 2020, y se prorrogará hasta el 14 de mayo del 2022. En principio tendrían que ser 12 meses en Iowa, 12 meses aquí, pero bueno, esa situación pues ha cambiado un poco, desgraciadamente, ¿no? Bueno, ¿qué pretende abordar el proyecto? De sintética, el objetivo principal es explorar la relación un poco entre estas tres cuestiones que tenéis aquí arriba. Por una parte, la complejidad social. Por otra parte, en segundo lugar, la movilidad vinculada al parentesco y a las relaciones maritales, lo veremos luego, ¿no? Y en tercer lugar, las diferencias que puedan establecerse en la prehistoria entre hombres y mujeres, las diferencias de género, ¿no? ¿Dónde pretende explorar esa relación el proyecto? Bueno, pues concretamente en el ámbito geográfico de la península ibérica, lo que sería actualmente España y Portugal, ¿no? Y concretamente en la prehistoria reciente, Neolítico, Edad del Cobre y Edad del Bronce, aunque yo en la presentación de hoy solamente voy a hablar del tercer milenio o de la Edad del Cobre. Bueno, no sé si
todo el mundo recuerda más o menos dónde estaba la del cobre situada, ¿no?, en la periodización general. En esta diapositiva, por ejemplo, podéis ver las etapas principales, por una parte de la prehistoria y por otra parte de la historia. Si hacemos memoria un poco, ¿no?, en la prehistoria tendríamos al menos 4 etapas principales: el paleolítico como la más antigua y la más extensa también en duración, el mesolítico, el neolítico y la edad de los metales, ¿no? Después de eso, y como punto de inflexión principal, pues sabéis que aparece la escritura, ¿no? Y esa escritura es la que nos manda, esa herramienta trascendente, es la que nos cambia un poco el paradigma en historia y en prehistoria, y empezamos a hablar a partir de ahí de historia, ya no de prehistoria, ¿no?, con etapas como pues la edad antigua, la edad media, la edad moderna o la edad contemporánea. Si intentamos profundizar un poquito en eso, y si hacéis memoria también, ¿no?, la edad de los metales, a su vez, puede también subdividirse en otros 3 periodos al menos, ¿no?, que son esos 3 que veis ahí: edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro, en función un poco, en principio, de la capacidad tecnológica del grupo, ¿no? Si son capaces o si conocen la metalurgia del cobre, si conocen la metalurgia del bronce o si conocen finalmente la metalurgia del hierro, ¿no? Bueno, como os comentaba un poquito antes, en la presentación de hoy yo voy a hablar sobre todo de la edad del cobre, del calcolítico, que es la etapa que se sitúa entre el neolítico y la del bronce. Por supuesto, todo el tiempo en la prehistoria. Bueno, ¿y qué podemos decir antes de empezar propiamente, ¿no?, sobre la edad del cobre en la península ibérica? Bueno, para que tengáis también una idea un poco general, la cronología que se maneja es en torno al tercer milenio, 3000, 3200 a 2200 aproximadamente, ¿no? Y son, por supuesto, sociedades que vivían en la península ibérica, ¿no?, en este entorno geográfico, sociedades que conocían ya la domesticación de animales y plantas, sociedades sedentarias que se establecían en poblados, que también tenían ciertas redes de intercambio de materiales ya y cierta especialización artesanal en algunas cosas, ¿no? Pero que por supuesto eran sociedades muy diversas, porque la península ibérica también es un lugar muy diverso. Es un lugar muy diverso, por ejemplo, en términos climáticos. Tenemos un clima mediterráneo muy concreto en el Levante, diferencias en el clima de la cornisa cantábrica o en el interior continental. También tenemos una geografía muy distinta en función de si nos encontramos pues en valles de ríos, como el Ebro o el Guadalquivir, o si estamos en zonas montañosas, ¿no?, etcétera. Eso va a hacer que, aunque hablemos todo el tiempo de la edad del cobre, no significa que toda la gente o todas las comunidades viviesen de la misma manera, lógicamente, ¿no? Bueno, además de eso, en este mapa podéis ver que hay ciertos yacimientos mencionados, ¿no?, señalados, especialmente yacimientos en la mitad sur peninsular, ¿no? Bueno, en las últimas décadas, y en relación un poco también con excavaciones que se han hecho de urgencia vinculadas en parte a la burbuja inmobiliaria, ha habido un mayor avance en la investigación de ciertos sitios, ¿no? Y a día de hoy tenemos más información, podemos decir así en general, ¿no?, de la mitad sur peninsular, con sitios más visibles arqueológicamente en la mitad sur peninsular que en la mitad norte. Por ejemplo, algunos de esos sitios son los que podéis ver aquí, ¿no? Pues San Buyal, por ejemplo, La Pijotilla, Valencina, Camino de las Yeseras, etcétera. Bueno, además de esa panorámica un poco general, ¿no?, también podríamos mencionar que en la edad del cobre el patrón de asentamiento se caracteriza por ciertas particularidades, ¿no? Un tipo de yacimiento muy concreto de la edad del cobre, que aparece también un poquito antes en algunos sitios, ¿no?, es este que veis aquí. Es un yacimiento que se denomina recinto de fosos, que básicamente es un área en la que se ha excavado de forma intencional por las poblaciones del pasado una gran zanja, o varias de ellas, circular, alrededor de ese asentamiento, ¿no? Lo que veis en la imagen es un ejemplo de estos recintos de fosos. El caso de Igó es un yacimiento muy importante que está cerca de Évora, en Portugal. Para que os hagáis una idea también del tamaño que tienen este tipo de recintos de fosos, concretamente Perdiz tiene un diámetro de unos 500 metros en todo el perímetro, en toda la extensión de ese recinto de fosos, ¿no? Este tipo de yacimientos no son exclusivos de la península ibérica, sino que también pueden encontrarse en algunas otras partes de Europa.
Bueno, además de estos recintos de fosos, una segunda característica también de las pautas de poblamiento en el Calcolítico son, por ejemplo, los asentamientos fortificados, ¿no? En este caso, la imagen que veis aquí es del yacimiento de Los Millares, en Almería, en el que en la imagen podéis ver claramente como hay una línea de muralla que está recreada en la ilustración de la derecha, ¿no? Bueno, son asentamientos, Los Millares quizás es el más conocido, pero quizá a alguien le suene, ¿no? Que a veces también incluso están en ciertas zonas elevadas, ¿no? Que nos indican cierta necesidad de defensa a priori, ¿no? Por esa fortificación que existe. Y en tercer lugar, podemos mencionar también dentro de esas pautas de asentamiento un tipo de característico que son los campos de silos o campos de hoyos, como este que podéis ver aquí en la presentación, ¿no? Que básicamente son extensiones, campos, en los que encontramos agujeros, hoyos, ¿no? Que han sido tradicionalmente interpretados como almacenamiento de grano. Por eso la palabra de campos de silos, ¿no? El que podéis ver en la imagen concretamente es el yacimiento de Humanejos en Madrid, en el que se aprecian, bueno, veis que hay algunos camiones, incluso nos podemos hacer una idea del tamaño del sitio, ¿no? En el que se aprecian muchos de estos agujeros o hoyos que conformarían ese campo de silos o campos de hoyos, ¿no? Aunque la explicación tradicional más habitual ha sido la de que este tipo de estructuras sean estructuras de almacenamiento de grano, esos silos, hay otras muchas posibilidades, no tienen por qué ser solamente silos, sino que también en algunos casos pueden ser basureros, pueden ser incluso interpretados como casas o pueden ser estructuras funerarias. Porque de hecho, en muchos de estos hoyos o agujeros, ¿no? Fosas, estructuras negativas, se han encontrado restos humanos, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta estructura circular negativa, en este agujero, podéis ver los restos de al menos 3 individuos, en este caso, ¿no? En este caso estamos hablando del yacimiento de Valencina, aquí cerca de Sevilla, que es uno de los sitios calcolíticos más importantes de toda la península ibérica. Y en esta estructura negativa, por ejemplo, aunque aquí veamos solamente 3 sujetos en ese nivel, en el informe antropológico habría habido 7 en diferentes capas, en diferentes sucesiones, ¿no? En esa tumba, porque al final es una tumba. Bueno, a pesar de esta diversidad de la que estoy hablando un poco, ¿no? De pautas de aislamiento, diversidad geográfica o diversidad ambiental que hay en la península ibérica en el tercer milenio, sí hay una cuestión en las prácticas funerarias que en principio es bastante generalizada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es precisamente el hecho de que la pauta funeraria suele ser colectiva, es decir, la gente no se entierra sola, una en cada tumba, ¿no? Sino que normalmente las inhumaciones acogen a más de 2, 3, 4 personas o lo que sea, ¿no? Además, estas tumbas normalmente se caracterizan por mezclar los restos de los sujetos, ¿no? En una especie de totum revolutum, un poco difícil a veces de individualizar, ¿no? En una idea un poco que siempre se ha dicho un poco así, ¿no? De que se mezclan las personas tras la muerte, ¿no? Es difícil ver diferencias debido a esa mezcla de sujetos tras la muerte. Esto sucede no solamente en estas estructuras negativas o fosas, sino que también sucede en cuevas, ya sean cuevas naturales o cuevas artificiales, como por ejemplo esta que veis aquí de Bolores, en Portugal, excavada por Catina Lillos, que está aquí escuchando la presentación. O también encontramos ese tipo de restos en monumentos megalíticos. El megalitismo es un fenómeno que se desarrolla a partir del Neolítico en toda la fachada atlántica y que continúa durante la del cobre, ¿no? Entonces, en estos monumentos megalíticos también son tumbas al final, ¿no? También se depositan estas grandes cantidades de individuos, ¿no? Por ejemplo, lo que veis en la imagen es uno de estos monumentos megalíticos muy bien conservado, ¿no? Este concretamente es el de Huerta Montero, en la provincia de Badajoz, que veis aquí, podéis apreciar, ¿no? El corredor y la gran cámara circular a la que se accedería después de ese gran corredor, ¿no?
para que también tengáis un poco en la cabeza una idea de hasta qué punto estamos hablando de enterramientos colectivos. En Huerta Montero se encontraron restos de unas 109 personas, todas ellas depositadas en esta cámara circular en sucesivos niveles, ¿no? En esa mezcla un poco de los individuos tras la muerte. Bueno, sin embargo, por una parte tenemos esa pauta general de enterramientos vivos que nos llama la atención ahora, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de épocas, aunque tenemos de forma generalizada eso en la Edad del Cobre y en el Neolítico también. A la vez que eso sucede, hay como ciertos sujetos que empiezan a diferenciarse un poco del grupo, ¿no? Que empiezan a enterrarse de una manera, digamos, especial de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en la imagen veis una de estas situaciones excepcionales un poco. Esta imagen es del yacimiento también de Valencina, como la que veíamos antes, de esa estructura negativa, ¿no? En este caso es una imagen de un monumento megalítico que se denomina tipo tolos, que consiste básicamente, como veíamos antes en Huerta Montero, de un corredor y una gran cámara circular, ¿no? Bueno, pues en una de estas dos cámaras que tiene esta estructura concretamente de Valencina se encontró este sujeto acostado sobre su lado derecho, como podéis ver, ¿no? Y acompañado de un gran ajuar funerario. Como parte de ese ajuar, un elemento característico destacado, lo podéis ver en el que rodea su cabeza, ¿no? Un colmillo de elefante o algunos otros objetos que veremos a continuación estaban depositados junto a sus manos, ¿no? O un gran plato de cerámica que se denomina de borde almendrado tras su cuerpo, ¿no? Bueno, con este sujeto, que en principio es un individuo masculino, un hombre joven, se depositó un gran conjunto de ajuar funerario de materiales exóticos que indicaban de alguna manera que esa persona era especial a su comunidad, ¿no? Que no se enterraba de la misma manera que habría sucedido con los que veíamos antes en las tumbas colectivas, ¿no? Este sería un posible ejemplo de eso. Otro ejemplo también muy importante en el yacimiento de Valencina es un monumento megalítico que se excavó hace unos años, el Tolos de Montelirio, en el que en su cámara principal, el monumento está compuesto por dos cámaras, en su cámara principal se depositaron los restos de unas 20 personas, la mayoría de esas 20 personas mujeres, ¿no? Y además estas mujeres se depositaron, como podéis ver aquí en el dibujo, vestidas, ataviadas, con trajes hechos con miles de cuentas, estas cuentas pequeñitas de collar, pero en este caso eran de vestimenta, ¿no? Y acompañadas además de una gran cantidad de objetos de materias primas exóticas, pues ámbar, marfil o melonita, algunos otros elementos líticos relevantes, ¿no? En un espacio pintado, como podéis ver aquí en la zona, en la ilustración, ¿no? En torno a una estela de arcilla, todo ello espolvoreado de un pigmento rojo, bueno, en una situación excepcional en todos los sentidos, ¿no? Entonces la pregunta sería un poco cómo conjurar o intentar explicar esas dos situaciones que se dan tan diferentes, ¿no? La situación primera que hemos visto de enterramientos colectivos en los que no se diferencian los sujetos, con la situación de paralelamente personas que sí que están distinguiéndose del resto del grupo a partir de la exposición o de la exhibición de una serie de elementos de ajuar excepcionales completamente, ¿no? Bueno, a la izquierda aquí, por ejemplo, en rojo, podéis ver algunos de los objetos que se encontraron acompañando al primer ejemplo que veíamos, al probablemente varón de la estructura 10.042 de Valencina, ¿no? Veis que es un colmillo de elefante decorado de marfil y una daga de cristal de roca, también con una empuñadura de marfil decorada, ¿no? Elementos que no proceden, no son locales de Valencina, ¿no? Sino que vienen de fuera, lo que implica que esas personas han tenido la capacidad de atraerse ese material, ¿no? Que no se deposita además con nadie más, sino solamente con estos sujetos un poco especiales, ¿no? A la derecha, igualmente en negro, tenéis algunos ejemplos de los objetos que se depositaron en este caso junto a las mujeres del Toros de Montelirio. Un peine de marfil
decorado con unos cerditos o unos jabalíes, ¿no? Esto ha sido también objeto de cierta discusión durante la investigación. Y abajo un conjunto de puntas de flecha de meronita que no se utilizaban, que no se utilizaron nunca, no se fabricaron pensando en ser utilizadas para cazar ningún animal, sino simplemente para la propia ostentación de quienes estuvieron en la tumba, ¿no? Bueno, además de estas diferencias sociales, ¿no?, que han llevado a muchos investigadores a plantear la aparición de esta complejidad social o diferenciación social o estratificación social entre unos sujetos y otros, entre quienes pueden acceder a elementos singulares como estos y otros que no pueden acceder a elementos singulares y se entierran sin nada, ¿no? Además de esta diferenciación en términos sociales, también en el Calcolítico parece empezar a existir cierta diferenciación en términos de género, es decir, en cuanto a los grupos de hombres por una parte, ¿no?, y en cuanto al grupo de mujeres por otra parte. Una de las cuestiones, uno de los ámbitos en los que aparece estas diferencias de género es el ámbito de la movilidad, ¿no? Es decir, quiénes se mueven, si se mueven los hombres, si se mueven las mujeres, por qué se mueven unos o por qué se mueven otros, ¿no? Bueno, en el pasado, y esto es algo que se conoce desde hace relativamente poco, es posible que nos aproximemos a la movilidad de las personas gracias a una técnica que es la técnica de análisis de isótopos de estroncio. Bueno, el estroncio es un elemento, ¿no?, que está presente en las geológicas, en el sedimento, bueno, en fin, en las capas, ¿no?, de las distintas regiones geológicas, y lo incorporamos las personas a nuestros huesos, a la formación de nuestros huesos y de nuestros dientes a través de la cadena trófica. Entonces, en función del sitio en el que hemos vivido, nuestra marca isotópica de estroncio va a ser una o va a ser otra, ¿no? Es decir, si analizamos los restos, los huesos de una persona enterrada en un sitio y vemos su marca isotópica y la comparamos con la marca isotópica del sitio, podemos saber si esa marca es igual, si esa persona es de allí, no se ha movido, he dicho un poco rápidamente, pero bueno. O, por el contrario, si esa persona tiene una marca isotópica distinta de la del sitio, eso va a querer decir que esa persona se ha desplazado en algún momento, ¿no? En algún momento de su vida, pues ha vivido en otro sitio. No podemos saber dónde exactamente, pero sí podemos saber que allí no, que es una persona que procede de otra región. Esto es interesante porque nos puede ayudar en el pasado a intentar abordar cuestiones como las pautas residenciales vinculadas al matrimonio. Bueno, ¿qué significa esto de las pautas residenciales vinculadas al matrimonio? Claro, cuando nosotros ahora mismo nos casamos, ¿no?, normalmente lo que sucede en nuestra sociedad es que las dos personas que se casan se van a vivir a una casa distinta, ¿no? Normalmente la gente no se va a vivir ni a la casa de su madre ni a la casa de su padre, ¿no?, sino que forman una nueva residencia diferente, ¿no? Eso se llama, por ejemplo, neolocalidad, porque es una localización nueva, ¿no?, diferente. Bueno, esta situación, que es para nosotros normal ahora, no es realmente la más frecuente, ni lo ha sido a lo largo del tiempo, sino que de hecho es algo bastante excepcional si lo comparásemos a lo largo del tiempo o con la diversidad de situaciones que ha habido en el mundo, ¿no? En función de cómo se organizan las sociedades hay muchas denominaciones distintas, ¿no? Algunas de las más conocidas o de las más frecuentes son las dos que veis aquí. Por una parte, a la izquierda, la patrilocalidad, y por otra parte, a la derecha, la matrilocalidad. ¿Qué significa la patrilocalidad o la matrilocalidad? Bueno, significa la patrilocalidad que cuando una persona se casa, ¿no?, cuando una mujer se casa, es ella la que se mueve a la zona en la que vive su futuro marido, ¿no? Sí permanece en su casa, en su red social, con su grupo familiar, con su grupo de parentesco, ¿no? Es la mujer la que se desplaza a otro sitio. Entonces hablamos de patrilocalidad. Sin embargo, en la pauta inversa, o más o menos inversa, ¿no?,
En la matrilocalidad serían los otros, los hombres, ¿no?, quienes se mueven al lugar de su esposa y ella permanece en esa zona, ¿no? Claro, cuando la pauta residencial es matrilocal o patrilocal, eso puede influir en cómo tú te desarrollas dentro del grupo, ¿no? Si tú te casas y tienes que marcharte y pierdes tu red familiar y tu red social, es posible que adquieras una posición un tanto más vulnerable, porque has perdido todos tus contactos y no tienes la manera un poco de resolver ciertas situaciones que pueden surgirte en el momento, ¿no? Gracias a la etnografía sabemos que la patrilocalidad, es decir, el movimiento de las mujeres hacia la residencia de sus maridos, es la pauta más frecuente en sociedades preindustriales. No es la única, por supuesto, pero sí ha sido la más frecuente a lo largo del tiempo. ¿Qué dice la arqueología sobre esto? Bueno, pues la arqueología, gracias a esa técnica que veíamos antes de el análisis de isótopos de estroncio, ha empezado a hacer en distintos sitios, especialmente en Europa Central, análisis de grandes cantidades de sujetos para ver si podemos saber algo sobre esta pauta residencial, ¿no?, de matrimonio, vinculada al matrimonio. Y la mayoría de las publicaciones recientes concluyen que efectivamente, como la que podéis ver aquí, que analiza restos óseos de un grupo neolítico que se denomina LBK o Linear Band Ceramic en Europa Central, bueno, eso no nos importa tanto, ¿no? Y concluyen que efectivamente los datos son consistentes con un sistema de tipo patrilocal, en el que efectivamente son las mujeres quienes se mueven, ¿no? Estos datos son exclusivos del Neolítico, sino que también, por ejemplo, aparecen en la Edad del Cobre o en la Edad del Bronce, ¿no? En este caso, se han analizado restos óseos igualmente, ¿no?, pero de cronologías diferentes, ¿no? Y otra vez, de nuevo, ¿no?, se plantea la existencia de una pauta de tipo patrilocal, ¿no? Como que la evidencia, a medida que se van añadiendo datos, ¿no?, parece que este sistema es el que empieza a ser más frecuente, ¿no? No hay datos, por ejemplo, a la inversa, de situaciones en las que sean los hombres los que se muevan, ¿no?, sino que lo que hay son datos de que son las mujeres normalmente las que se mueven. ¿Qué sucede en la península ibérica con esta situación? Es que efectivamente en Europa hay una tendencia a la patrilocalidad o al movimiento más frecuente de las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa en la península ibérica? Bueno, ese qué pasa en la península ibérica es precisamente uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Que pues, si esa situación que estamos viendo en Europa se repite de alguna manera aquí o no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, lo que podéis ver aquí en la diapositiva es una tabla en la que se representan los datos que tenemos a día de hoy para abordar esta cuestión en la península ibérica, ¿no? Veis que hay una lista con varios yacimientos aquí a la izquierda, un total de 10 yacimientos. Hay más sitios en los que se han hecho estos análisis de isótopos de estroncio, pero solamente en estos 10 tenemos datos de sexo, es decir, podemos si realmente hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Bueno, en la tabla de abajo, si uniésemos y sumásemos todos esos yacimientos, que son los que veis aquí representados en el mapa, con los puntitos negros, podemos ver que, aunque se mueven tanto las mujeres como los hombres, ¿no?, se mueven más ellas que ellos, ¿no? De los 59 sujetos femeninos analizados frente a los 72, 14 presentan una marca isotópica que indica que son no locales, frente a 7, la mitad, de los hombres que serían no locales, ¿no? Por supuesto, son muy pocos datos, ¿no? Es una propuesta de hipótesis realmente, es algo sobre la base sobre la que empezar a trabajar, pero de nuevo la situación se parece un poco, ¿no?, a lo que estábamos viendo en Europa. Parece que efectivamente siguen siendo las mujeres más las que se mueven frente a los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, teniendo un poco en cuenta estos datos y todo lo anterior, el proyecto pretende analizar más muestras de los sitios, ver si y contrastar si esa pauta efectivamente continúa o no continúa o de qué manera continúa, ¿no?
Además de ver de qué manera continúa, una segunda pregunta, y enlazo con lo que veíamos antes, ¿no? Sería intentar ver si eso tiene alguna relación o no la tiene en absoluto con, por una parte, las diferencias que aparentemente están surgiendo entre hombres y mujeres en el cuarto y tercer milenio, y también con la complejidad social, es decir, con las diferencias sociales que también veíamos que aparecen a partir de las prácticas funerarias, ¿no? De qué manera eso se une entre sí, se une, por una parte, la movilidad diferencial de las mujeres, si asumiésemos que eso, o si contrastásemos que eso siguiera sucediendo, ¿no? Y por otra parte, la complejidad social o las diferencias de género. Una ayuda o una pequeña herramienta que quizá podamos utilizar de forma complementaria a eso es intentar ver qué dice la etnografía, ¿no? La etnografía, sabéis que son los estudios de las sociedades a lo largo del tiempo, de la diversidad existente en las sociedades del mundo, ¿no? En las sociedades vivas frente a la manera que estudiaría la arqueología, ¿no? Bueno, y la etnografía ha intentado también abordar algunas cuestiones de las que estamos hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, en los años 70 se publicaron algunos trabajos interesantes, como estos que veis aquí en la diapositiva, que intentaban precisamente responder a estas cuestiones, ¿no? A qué relación tiene pues las diferencias de género, por una parte, con la pauta residencial matrilocal o patrilocal, por qué hay unas pautas residenciales más frecuentes que otras o por qué no las hay, ¿no? Qué causas existen para la matrilocalidad o para la patrilocalidad, etcétera, ¿no? Bueno, de todo el conjunto de publicaciones que hay para ese momento, yo he puesto aquí estas dos porque creo que son las que puedan ser más relevantes y porque ambas proponen una explicación para la residencia matrilocal, ¿no? Que nos puede quizás dar algunas pistas a nosotros para intentar integrar eso en la propuesta arqueológica, ¿no? Bueno, de una forma un poco sintética, tenéis aquí en la diapositiva, a la izquierda, la propuesta de Ember y Ember, a la derecha la propuesta de Debale. Lo que van a decir, en el primer caso, Ember y Ember, es que la existencia de un conflicto externo va a dar lugar a una serie de cambios que conllevan finalmente la matrilocalidad. Es decir, existe un conflicto externo que va a provocar a su vez un cambio en la división sexual del trabajo, en cómo se reparten las tareas dentro de un grupo entre hombres y mujeres, ¿no? Como consecuencia, eso va a hacer que haya una mayor relevancia del trabajo femenino, haciendo que los hombres se conviertan, para intentar evitar ese conflicto externo, en defensores del grupo y que en consecuencia las mujeres en el elemento estable, ¿no? Porque los hombres, al ser defensores del grupo, están más expuestos a una alta mortalidad que la etapa joven, ¿no? Entonces las mujeres serían un poco el elemento que permanece en esos grupos y eso a su vez daría lugar a una pauta residencial de tipo matrilocal, es decir, son los hombres quienes marchan cuando se casan al lugar de sus esposas, ¿no? Bueno, la propuesta de Debale es muy parecida a la de Ember y Ember, lo único que él en este caso añade la existencia de una crisis o un motor de cambio, de alguna forma, un detonante, ¿no?, de ese conflicto externo. Para él existe una crisis ambiental, pues un problema de fertilidad de la tierra, por ejemplo, o una catástrofe ambiental, o algo así, ¿no?, que da lugar a una migración, a un movimiento de gente hacia otro sitio, ¿no? Cuando ese movimiento de gente llega a otro sitio, genera un desequilibrio en la relación que tiene con la gente que ya está en ese sitio, ¿no? ¿Cuál de los dos grupos va a sobrevivir mejor? Pues según Debale, en su propuesta en este modelo, ¿no?, aquella que consiga centrar sus esfuerzos en el conflicto externo y evitar sus propios conflictos internos, ¿no? Una vez que estamos aquí, la situación sería muy parecida a la anterior, ¿no? Los hombres se convertirían en defensores del grupo, las mujeres en el elemento estable. Y eso, a su vez, daría lugar a la matrilocalidad, ¿no? Bueno, por supuesto, estos son modelos contrastados utilizando información etnográfica, es decir, son modelos que funcionan en algunos casos, no significa que funcionen en todos los casos y que no tengan críticas tampoco, ¿no? En estas propuestas se explica la matrilocalidad, pero no se explica tanto vinculada a ese conflicto externo, ¿no?, como elemento común entre ambas propuestas,
pero no se explica tanto la patrilocalidad, ¿no? La patrilocalidad estaría relacionada con un conflicto no ya externo, sino interno, y en general, tanto en una propuesta como en la otra, y es algo que se ha contrastado etnográficamente, las sociedades patrilocales suelen ser más problemáticas internamente, ¿no? Suelen tener más enfrentamientos entre los miembros que las componen, frente a las sociedades matrilocales, que suelen ser sociedades más pacíficas internamente, frente a las otras, ¿no? Bueno, estas propuestas, aunque son de los años 70, han sido contrastadas luego también hace un año en esta publicación a través de un modelo matemático que efectivamente dice que el conflicto puede provocar un cambio en la pauta residencial postmarital, como veis aquí, ¿no? Si bien en esta publicación señalan la necesidad de que haya algún elemento más para hacer de detonante de ese cambio, ¿no? Entre esos elementos, por ejemplo, está una división sexual del trabajo más fuerte. Ahora bien, todo esto que yo os estoy contando aquí, ¿no? Y que diréis, vaya rollo que me está soltando, ¿cómo puede entenderse en la situación de la arqueología prehistórica? Porque al final lo que pretendemos un poco es intentar ver qué sucede en el pasado de la península ibérica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un problema muy grande con esto en el intento de aplicar en modelos o todo lo que yo os estoy contando, ¿no? A la edad del cobre, porque el cobre, entre otras cosas, por esa gran diversidad que os decía al principio, ¿no? Que existe entre grupos que viven en la península ibérica en ese momento, pero que son muy distintos entre sí porque viven en sitios diferentes, ¿no? No podemos hablar claramente de grupos culturales en la edad del cobre. No sabemos cuáles son los límites de un grupo cultural, ¿no? Frente a, yo qué sé, de quienes vivían en el Valle del Guadalquivir frente a quienes vivían en el Valle del Ebro, ¿no? Eran grupos culturales diferentes, eran el mismo grupo cultural, tenían cosas que compartían entre sí o no, ¿no? Eso no es posible decirlo en la edad del cobre. Y si no es posible delimitar ese grupo cultural, pues no es posible tampoco, o hasta el momento no lo es, ¿no? Decir si el conflicto puede ser externo o si el conflicto puede ser interno, porque claro, externo frente a quién, interno frente a quién, ¿no? Si avanzamos un poquito en el tiempo, para intentar pensar un poco qué se podría hacer, ¿no? Y nos vamos no tanto a la edad del cobre, sino a la edad del bronce, un periodo inmediatamente posterior, sí hay algunas cosas que podríamos utilizar en la península ibérica, ¿no? Concretamente, la cultura que se denomina de El Argar, que es una cultura del segundo milenio, de la del bronce, cuyos límites estarían en el mapa que veis a la derecha, en ese sombreado en naranja, y que sí tienen, además de esos límites culturales definidos en el territorio, algunas cuestiones que nos permiten hablar de una cultura, ¿no? Pues artefactos comunes en toda esa zona y que no lo son fuera de ella, tienen prácticas funerarias comunes en toda esa zona y que no lo son fuera de ella, o tipos de asentamientos similares en muchos sitios que no lo son fuera de esas fronteras, ¿no? En las prácticas funerarias del Argar, por otra parte, que además también son bastante particulares, porque enterraban a sus muertos debajo de los suelos de las casas, ¿no? En estas prácticas funerarias podemos ver que había grandes diferencias sociales entre esas personas, es decir, esa incipiente complejidad social de la que hablábamos antes, ¿no? Esas diferencias un poco sutiles que aparecen en la del cobre, están aparentemente consolidadas ya en la del bronce. Ya hay distintos grupos o clases sociales, ¿no? De hecho, hay quien defiende que el Argar sería el primer estado, la primera formación estatal dentro de la península ibérica, ¿no? Hay personas que se entierran con todo tipo de lujos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como este sujeto que veis aquí, ¿no? Que llevaba en la cabeza una diadema de plata, que era un material, bueno, imposible de conseguir para el resto, ¿no? Y sí habría esa situación de diferencias, ¿no? Además de esa situación de cierta desigualdad, los poblados en el Argar, en muchos sitios, como por ejemplo este que veis aquí en la Bastida, están ya no en valles, que es lo que sucedía en muchos casos en el Calcolítico, sino que suelen estar en zonas elevadas con grandes fortificaciones, como esta que veis aquí de la Bastida,
que bueno, en la publicación en prensa que salió en su momento se dijo la Troya de la península ibérica, cosas de este tipo, ¿no? Como algo muy llamativo, ¿no? Que nos están indicando que quizá hay un cierto conflicto externo, ¿no? Que excede los límites de esa cultura y que obliga a la gente a establecerse en sitios de difícil acceso, como cerros, como zonas elevadas, ¿no? A amurallar esos poblados y a empezar a tener figuras que se distinguen por su capacidad de defensa, ¿no? Los primeros guerreros, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Y las primeras armas. Antes de esto no tenemos eso, ¿no? Bueno, además de eso, en el Argar se ha defendido recientemente una posible pauta residencial de tipo matrilocal, ¿no? Lo que cuadraría de alguna manera con esos modelos que veíamos antes generales de la etnografía, porque tenemos complejidad social, desigualdad social de alguna manera, tenemos necesidad de fortificación o necesidad de defensa por un conflicto externo y tenemos efectivamente una pauta residencial de tipo matrilocal, ¿no? ¿Qué pasa antes de eso, ¿no? ¿Qué sucede antes del segundo milenio, en el tercer milenio, en la del cobre, ¿no? De esa etapa son característicos estos ídolos que veis aquí en el centro, calcolíticos del suroeste. Bueno, pues eso que pasa en la edad del cobre es precisamente lo que el proyecto, que está ahora en sus primeras fases, ¿no? Va a intentar abordar realmente. La pregunta general sería ver de qué forma esas tres cosas que yo os he contado, a partir de restos arqueológicos, análisis óseos y etnografía, el proyecto es capaz de responder a de qué forma esos tres elementos, complejidad social, movilidad y diferencias de género, se integran y si son entre sí paralelos en el tiempo, simplemente, es decir, se dan en una situación de correlación, aparecen, o si, por el contrario, son quizá elementos causales, ¿no? Es decir, si la complejidad social causa a su vez una diferencia en la movilidad, que causa a su vez una diferencia en el género o en otro orden de cosas, ¿no? Eso sería un poco el principal objetivo del proyecto a través de esta situación de interdisciplinariedad, ¿no? Bueno, ya yo con esto os dejo. No sé si quizás os hayáis ido a tomar una cerveza porque hayáis dicho, bueno, ya no puedo más con esta situación, ¿no? ¿O queréis que comentemos algo? Como os decía, la hora de la charla no tiene, la sesión no tiene finalización cerrada, entonces podemos quedarnos un ratito aquí. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna cosa que queráis que veamos, si no, pues nada, nos vamos y se acabó, ¿eh? Para las preguntas, si hay alguna, podéis utilizar, como os decía antes, que no sé si quizá alguna persona se haya incorporado más tarde, ¿no? Podéis utilizar el chat que tenéis a la derecha en el panel blanco o podéis levantar la mano en el muñequito de debajo de vuestra diapositiva. Marta dice que no ha sido ninguna chapa. Bueno, eso espero porque es verdad que puede ser algo un poco arduo para un viernes por la tarde, aunque también es verdad que no teníamos mucho más plan en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, a modo de entretenimiento quizá también está bien, ¿no? Me espero un poco porque entiendo que si alguien tiene alguna pregunta, y esto me pasa mucho en las clases, tarda en escribir. Pero vamos, que no hay ninguna obligación, ¿eh? Cada cual que diga lo que considere oportuno. Pues me alegro de que te haya parecido interesante, Marta. La prehistoria no suele ser algo que resulte especialmente atrayente, entonces es verdad que te agradezco el comentario, vamos. También porque a veces no resulta algo como demasiado alejado en el tiempo, ¿no? Solo quedan huesos y piedras y es difícil hacerse una idea si no estás ahí si estamos hablando yo qué sé, de cazadores y recolectores, estamos hablando de monos, estamos hablando de gente como nosotros, ¿no?
verdad que las plataformas, quizás enseñanza virtual tiene sus beneficios, pero hay otras plataformas que permiten cierto debate más fluido, ¿no? Porque ves a las otras personas, claro, como aquí solamente me veis a mí y yo veo el chat, es más difícil que podamos generar cierto debate, ¿no? Dice Anne, en esto de la movilidad y los isótopos que no entiendo bien, lo siento. Bueno, yo lo he explicado mal, no sé. ¿Se baraja la opción de que los hombres volviesen a sus grupos matrilineales a morir? Bueno, se barajan todas las opciones en realidad con los isótopos. Es algo que se está haciendo desde hace 10, 15 años de forma más intensa. Y en principio se barajan todas las opciones porque tú analizas un resto y luego comparas con el rango geológico y ves si es distinto o no es distinto. Además, algo interesante que yo no he mencionado porque, bueno, tampoco me podía enrollar muchísimo, ¿no? Pero algo interesante es que puedes también analizar la movilidad en distintos momentos de la vida de esa persona. Porque aunque nuestros huesos sí que se remodelan y nos daría una marca isotópica de aproximadamente los últimos 10 años de nuestra vida, nuestros dientes se forman, como sabéis, cada uno en un momento distinto, ¿no? Entonces, en función de si muestreamos, por ejemplo, el primer molar, el segundo molar o el tercer molar, vamos a poder tener una marca isotópica diferente. Es muy difícil que sepamos de dónde ha estado esa persona, pero sí podemos saber si, por ejemplo, se movió primero a un sitio en los 10 años, luego a otro en los 14, luego a otro en los 18 y luego murió en otro sitio, ¿no? Podemos saber si ha habido movimientos diferentes a lo largo de su vida. Entonces, en ese sentido, se plantea, por supuesto, la posibilidad de que los hombres volviesen a sus grupos matrilineales, sí. Solo que habría que pensar entonces qué tendría que salir o cómo podría ser la marca isotópica, ¿no? De hecho, yo tampoco lo he comentado mucho, pero no se utilizan solamente los isótopos de estroncio para eso, sino también los datos genéticos. Cuando los datos genéticos son muy diversos, por ejemplo, entre las mujeres enterradas en un sitio o entre los hombres enterrados en un sitio, da igual, podemos saber que efectivamente esas personas en el pasado habían venido de otra parte. Entonces se suele hacer intentando integrar ambos tipos de datos, de estroncio por una parte y los datos genéticos por otro. Dice Alba, ha estado muy interesante, me alegro, Alba. Me gustaría si pudieras comentar brevemente cómo afecta la desigualdad al modo de enterramiento. ¿Los ajuares son más humildes o están menos representados en las mujeres? Bueno, más que haya una... Es difícil hablar de desigualdad realmente, ¿no? Es más fácil quizá mencionar simplemente la idea de diferencia. A partir del Neolítico, las asociaciones de objetos son diferentes, pero si son desiguales es más difícil decirlo, ¿no? Porque la desigualdad implica una diferencia jerárquica en términos de poder. Sí, es verdad que son distintos en la medida en la que, por ejemplo, pues yo que sé, el ejemplo clásico de sepulcros de fosa, una cultura del Neolítico, hay una mayor frecuencia de asociación de proyectiles con hombres, por ejemplo, que de proyectiles con mujeres. Eso no significa que no haya ninguna mujer que tenga un proyectil, pero sí hay una tendencia mayor a los hombres asociarse con esas puntas de flecha frente a las mujeres, ¿no? O de las mujeres asociarse con elementos cerámicos frente a los hombres. Entonces, antes, en otros sitios no tienen por qué existir esa diferencia, ¿eh? Y a medida que avanza el tiempo, hay asociaciones más fuertes, ¿no? La del hierro, por ejemplo, en muchos casos, los ornamentos están muy frecuentemente asociados a las mujeres, no tan frecuentemente asociados a los hombres, o cierto tipo de ornamentos. A eso me refería con las diferencias. Si eso es una desigualdad o no, es algo que hay que ver con otros elementos más en el registro, no solamente, seguramente, con esos elementos, porque está integrando también las representaciones iconográficas, por ejemplo, o los índices demográficos también podría utilizarse. Marta pregunta, ¿hay alguna hipótesis provisional sobre las diferencias de género que se encontrarán en el desarrollo de la investigación? Bueno, claro, ahora que hay datos sobre las pautas residenciales de tipo patrilocal en Europa Central, es verdad que es difícil no querer ver eso, ¿no? Pero, y en ese sentido, pues la hipótesis provisional sería que efectivamente las mujeres se mueven más y quizás se mueven más en relación con su pauta residencial postmarital, ¿no? Pero aunque la hipótesis pueda, es verdad que como son datos muy objetivos en el sentido de que no se, pues son cantidades, marcas isotópicas, no de estroncio o informaciones no gráficas en algunos casos, que te dice si es de aquí o no es de aquí. Ahí no hay posibilidad en tu subjetividad. Si los datos te dicen que es de aquí, pues es que ya está, no hay nada que hacer, ¿no?
Si hay alguna diferencia, entonces sí puedes plantear una interpretación. Pero es verdad que en principio la hipótesis del proyecto, el punto de partida, es que sí hay una pauta residencial patrilocal, que las mujeres se mueven más que los hombres, ¿no? Que eso hace que ellas tengan una situación más vulnerable y que eso hace que ellas poco a poco vayan teniendo una situación desigual, quizás no todas, ¿no? Pero sí en términos generales, ¿no? Y que paralelamente se produce una cierta estratificación social o jerarquización social, como vemos en el registro. La hipótesis sería que fuese algo causal, no que fuese algo simplemente paralelo, en correlación. Pero, bueno, habrá que ver qué pasa realmente. A María Lourdes le pareció muy interesante, pues me alegro, María Lourdes. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Bueno, si no lo dejamos aquí y ya está, podéis iros a otra charla, haya más cosas ahora a partir de las 8, no lo sé. Gracias por la asistencia, que sé que es un esfuerzo en un viernes y quizá nos vemos en otro momento. Marta dice, ¿se sabe cómo? No, no hay problema. ¿Se sabe cómo se producían esos matrimonios? No entiendo bien la pregunta, ¿en qué sentido? Muchas gracias, Katina, y muchas gracias, Berta, por venir. Mm, no sé bien a qué te refieres, Marta, lo de los desplazamientos. Si por ejemplo, era algo voluntario o era algo forzado, ¿quieres decir algo así? Ya, pues, también puedes levantar la mano si quieres y hablar, pero bueno, lo dejo a tu elección, ¿eh? Que es verdad que escribir en el chat puede ser un poco pesado. Bueno, si no lo dejamos así, que no sé si estás escribiendo o no, no tengo manera de saberlo. Igual, bueno, dejo mi correo electrónico aquí por si a alguien, yo qué sé, le apetece discutir este asunto. Claro, la idea un poco es que si son ellas las que se mueven y son ellas las que se mueven, sabemos por el esmalte dental y por la formación que os decía antes de las piezas dentales, en torno a la etapa de maduración sexual, ¿no? En torno a los, pues yo qué sé, 13, 14 años, depende un poco de la sociedad también, ¿no? La idea es que son ellas las que se mueven en esa etapa, la explicación a ese movimiento sería que se mueven por una pauta residencial de tipo patrilocal, ¿no? Pero desde luego no es la única posibilidad. La posibilidad quizá más frecuente en el registro etnográfico, pero no tendría por qué ser la única. También podrían quizás viajar, simplemente irse a otro sitio, ¿no? Para eso que es verdad que resulta un poco sospechoso que de forma más frecuente siempre sean ellas las que se mueven, ¿no? Entonces, la idea sería esa, que efectivamente se moviesen para ir a casarse a otro lugar y ya se quedasen allí viviendo el resto de su vida, ¿no? Y se enterrasen allí. Y como se entierran allí, encontramos sus restos allí y vemos que no cuadran sus restos de allí con lo que dicen en sus isótopos de estroncio. No sé si he respondido un poco así. Vale, pues ya está, de nada. Que pues ya está, lo dejamos así. Gracias por vuestro tiempo. Y bueno, si queréis cualquier cosa, yo he puesto ahí el correo por si a alguien le apetece discutir de esto en algún otro momento. Y que paséis buen fin de semana. Buenas noches. Hasta luego, Anne.